Hermanos míos, Dios les bendiga. Qué grato es poder reunirnos un domingo más y poder adorar, bendecir al Señor juntos, en diferentes lugares, pero con un mismo espíritu, en un mismo corazón, a una sola voz. Hermanos, antes de pasar a la palabra, quiero comentarles que estoy muy contento porque el Señor nos ha guiado a poder realizar una cuarta implementación. Con la mitad de la iglesia ya hemos conversado, hemos tenido el tiempo para poder entregar los detalles de qué consiste o en qué consiste esta cuarta implementación. Nos falta la mitad de los hermanos para poder socializar todos los detalles relativos a esta cuarta implementación. Mientras tanto, no completemos el 100% de los hermanos que estén en conocimiento de esto, los hermanos que ya recibieron la información, este tiempo tómenlo como un tiempo para poder llenarse del Señor, como un tiempo para poder buscar, un tiempo para poder pedir dirección y guía, para que el Señor traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, a aquellas personas a las cuales vamos a contactar para poder bendecirles, para poder llevarles esperanza. Una vez que esté el 100% de la iglesia al tanto de los detalles y cómo va a funcionar esta cuarta implementación, nos vamos a lanzar como iglesia, como equipo, como un solo cuerpo para poder llevar adelante esto. Mientras tanto, a orar. Mientras tanto, a llenarnos del Señor. Mientras tanto, a pedir dirección, guía, luz para poder ser efectivo con respecto a lo que tenemos que hacer. Dicho eso, vamos a la palabra del Señor. Ahí les voy a pedir que busquen en 2 de Samuel capítulo 9. 2 de Samuel capítulo 9. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Es importante siempre que una vez que comencemos a ver este video, lo veamos hasta el final. Que si no estamos claros de poder tener estos 25, estos 30 minutos disponibles, mejor verlo después. Pero una vez que lo veamos, veámoslo con el corazón dispuesto, con nuestra mente dispuesta, no haciendo 3, 4 cosas a la vez, porque lo más seguro que si estamos haciendo otras cosas nos vamos a perder de algún detalle, de algo que Dios quiere ministrarnos, de algo que Dios quiere decirnos. Lo importante es que tengamos un momento aparte. En algunos casos va a ser solo en la pieza, en otros momentos va a ser con la familia, pero todos metidos, todos concentrados a una para poder entender lo que Dios nos va a decir. Siempre es importante tener ese lugar aparte para disfrutar la palabra. Es importante tener un cuaderno, tener un lápiz, un bloc de notas en el cual registrar alguna cosa importante que Dios nos va a hablar, porque siempre Dios habla. Y que nuestra memoria frágil lo puede olvidar, pero la agenda lo va a mantener fresco, vivo, para poder irlo recordando durante la semana también. Entonces, lo primero que vamos a anotar ahí es el pasaje. 2 de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 en adelante, leo en el nombre del Señor, dice así. Dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la casa de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda demostrarle bondad por amor de Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David le dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia.
pues tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimentos para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba respondió: sí, señor mi rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. Y a partir de ese momento Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos infinitas gracias. Tú nos has guardado, Señor, y no solamente nos has guardado a nosotros, has guardado a nuestras familias, a todos cuantos amamos. Tú has puesto tu mano de protección sobre ellos, mostrando tu favor, tu misericordia, tu fidelidad hacia nosotros, Padre. En el nombre de Jesús hemos leído tu palabra. Señor, tu palabra es la única que puede generar cambios en la vida del ser humano, en nuestros corazones, en nuestro interior. Padre, nos disponemos en esta hora, junto a mis hermanos ahí en sus casas, para que tú puedas tratar, para que tú te puedas glorificar, para que tu palabra pueda, Señor, provocar cambios profundos en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí en 2 de Samuel, David tiene aproximadamente 42 años. Hace 12 que está ejerciendo el gobierno como rey de Israel. Estos 12 años de gobierno han sido buenos años. 2 de Samuel capítulo 8 nos cuenta de que ha extendido sus dominios, ha extendido los territorios. También nos cuenta de que la mano del Señor ha estado sobre él. Nadie le ha podido hacer frente. En ese tiempo Dios ha sido glorificado y también el nombre de David ha sido conocido por todo el mundo en ese momento. Ahora, para poder entender un poquito 2 de Samuel capítulo 9, es necesario tomar la máquina del tiempo y devolvernos unos 24 años atrás. Si así lo hiciéramos, llegaríamos a 1 de Samuel capítulo 17. David, aproximadamente con 18 años de edad, viene saliendo del campo de batalla. En su brazo acá trae una cabeza grande, porque es la cabeza de un gigante al que acababa de derrotar, y el rey Saúl lo hace venir para poder conversar con él, para poder saber quién era, de dónde venía, qué estaba haciendo ahí, quiénes eran sus padres, conocer un poco de su historia. Y en medio de esa reunión, que no estaba en ninguna agenda, que nadie la planificó y nadie la organizó, en esa reunión improvisada se encontraba en primer lugar el rey, muy interesado de conocer acerca de este muchacho. Se encontraba David, la cabeza de Goliat. Se encontraba Abner, el general, una persona de confianza del rey Saúl. Se encontraban personas muy cercanas al rey, y también estaba su hijo Jonatán. En esa reunión, una reunión improvisada, como les decía, que no estaba en ninguna agenda, en ningún escritorio, se producen a lo menos dos hechos muy importantes que son decisivos para la historia en el futuro. Y una de las cosas importantes que ocurre en esa reunión, y que me llama mucho la atención, fue la reacción que tuvo Jonatán en medio de esa junta. La reacción que tuvo el hijo mayor del rey Saúl en esa reunión. El hijo mayor de Saúl, Jonatán, era príncipe de Israel. Era el heredero natural al trono. Es decir, después de Saúl, venía él para poder gobernar. Un hombre conocido por todo el pueblo de Israel por ser usado por Dios, por haber llevado a la victoria al pueblo de Israel en muchas ocasiones. Algunas de sus proezas las encontramos ahí en 1 de Samuel capítulo 13, cómo Dios lo usa y cómo Dios pone fe y determinación en su corazón, y Dios termina dándole la victoria al pueblo a través de Jonatán. Y lo que él hace cuando está escuchando hablar a este muchacho es, lejos de sentir envidia, lejos de sentir celos por la atención que está acaparando David en ese momento, como todas las cámaras están apuntándolo a él, a David y no a Jonatán, lejos de sentir envidia, lejos de sentir celo, él toma una actitud totalmente diferente. Él en ese momento, dice el capítulo 18 de 1 de Samuel, que una vez que David termina de hablar, él se saca su manto y se lo regala.
Y no solamente eso, sino que también se saca parte de sus ropas de vestidura de guerra y se las da. Le da su espada, le da el talabarte, que es el lugar donde se guarda la espada, y le entrega algo muy simbólico para él, le entrega su arco. Hasta ese momento Jonatán era conocido por ser un gran arquero, y le entrega su arco a David en señal de reconocimiento, en señal de admiración y de respeto por la gran proeza que había hecho ese muchacho bajo la dirección de Dios. Esa es la primera reacción que me llama la atención de esa reunión que se produce ahí. Y lo segundo que me llama la atención es que justamente en esa reunión, mientras David hablaba, mientras Saúl y las demás personas escuchaban y Jonatán escuchaba, que el alma de David y el alma de Jonatán quedan ligadas para siempre. A tal punto quedan ligadas que deciden hacer un pacto de ayuda mutua, un pacto de colaboración, un pacto de amistad que quedó ese día, a partir de esa reunión, grabada en los corazones de estos dos personajes. Algunas personas dicen, pero ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo y de un momento a otro se hicieran amigos tan rápido? ¿Cómo puede producirse eso? Y a lo menos hay un par de explicaciones que nos podrían ayudar a entender cómo en un momento tan pequeño y tan comprimido pueden dos personas llegar a estimarse tanto hasta el punto de hacer un pacto de amistad para siempre. Y algunas de las razones por las cuales se hace o se toma esa decisión puede ser lo siguiente. Número uno, Jonatán está pasando por un momento difícil, por un momento complicado. Hace 10 años que su padre, Saúl, es rey de Israel. Y él está en un conflicto interno. ¿Por qué? Porque él vio el inicio del gobierno de su padre. Cómo su padre a lo largo de esos 10 años ha cambiado. Y no necesariamente ha cambiado para bien. Ha visto cómo su padre pasó de ser un hombre humilde, un hombre sujeto a la voluntad de Dios, un hombre obediente. Lo ha visto transitar desde esa vereda a la opuesta. Y hoy día ve cómo su padre se ha transformado en un hombre orgulloso, en un hombre que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cómo se ha transformado en un hombre desobediente. Y él tiene en su corazón esta carga. Sabe que esa desobediencia de su padre puede llevar a Israel, uno, a que sus enemigos los ataquen y los destruyan. Sabe que esa desobediencia de su padre puede llevar a Israel por el mal camino. Y segundo, sabe que esa desobediencia puede hacer que el favor de Dios se aparte del pueblo. Y el pueblo sin el favor de Dios no es nada. Y eso lo entiende y eso lo agobia y eso lo abruma a Jonatán. Esa es la primera explicación. Lo segundo es cuando Jonatán vio la fe y la confianza de David, algo lo cautivó. A diferencia de los soldados, David no se dejó intimidar por el tamaño de Goliat. Y es más, ese discurso que pronuncia David en el campo de batalla le queda marcado en el corazón cuando David le dice a Goliat y lo interpela, le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jonatán se dio cuenta que David, yendo a la batalla en el nombre de Jehová, se sentía mucho más grande, se sentía mucho más fuerte, se sentía mucho más invencible y poderoso que el mismo gigante. Y eso le llamó la atención, eso lo cautivó. Y si había algo que también los unió mucho, fue justamente esa intensa fe, ese intenso amor y esa intensa devoción que ambos tenían a su Señor. Si quisiéramos poder establecer esta comparación, tendríamos que leer 1 Samuel 13 para ver cómo de su boca Jonatán declara que Dios es grande y que todas las victorias que Israel puede tener siempre son porque Dios nos va a llevar a la victoria. Las mismas palabras que dice David en 1 Samuel 17, de que es Jehová el que pelea por su pueblo. Por eso esto termina uniéndolos, por eso esto termina amarrando sus corazones. Y en esa reunión, aparte de hacer el reconocimiento público, en vez de sentir celos y envidia por lo que estaba pasando con David, Jonatán decide tener una actitud totalmente contraria y desprenderse y reconocer a este muchacho. Y lo segundo, que su alma
quedaran atadas para siempre en una amistad que iba a ser a toda prueba. Digo a toda prueba porque Jonatán iba a ser el próximo rey de Israel. Pero David sabía, por el capítulo 16, un poquito más adelante, de que ya Samuel lo había ungido rey. Por lo tanto, en esta relación de amistad, en una relación sincera, en donde las cosas no se ocultan, sino que se transparentan, lo más seguro que David en algún momento tiene que haberle dicho: Jonatán, ¿sabes lo que pasa? Es que antes de conocernos, antes de ligar nuestras almas en amistad, antes de hacer este pacto, antes de que apareciera Goliat en el camino, antes de que yo apareciera ahí en la escena pública, el profeta fue a la casa y me ungió como rey. Imagínate lo que esta noticia tiene que haber generado en el corazón de Jonatán. Jonatán sabía que él era el príncipe y el heredero natural al trono. El próximo rey de Israel debía ser él. Pero cuando David le dice que Dios lo había ungido con anterioridad, ¿qué hace él? Él decide someterse, él decide sujetarse a la voluntad de Dios y recibir y seguir siendo amigo de David, a pesar de que eso significaba de que él no iba a ser el próximo rey de Israel. Pero esta amistad fue sometida a prueba en esa ocasión, cuando él se tiene que enfrentar a esta decisión de Dios, a la voluntad de Dios, y decide aceptarla, decide acatarla sin ningún problema. La segunda vez que fue sometida a prueba esta amistad fue cuando Saúl comienza a tener envidia de David, producto de que la gente también comienza a reconocer a David públicamente. Entonces, ¿qué hace el rey Saúl? Decide conspirar junto a su gente de confianza para que maten a David. Pero ¿qué hace Jonatán cuando se entera de esto? Abogó por David, enfrentó a su padre y ayudó a David a huir para que no lo hirieran. En ese momento, cuando lo ayuda, en 1 Samuel capítulo 20, versículo 15, le dice lo siguiente Jonatán a David. Le dice: no apartes tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David en la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. En otras palabras le está diciendo: David, cuando tú estés reinando y cuando Dios te haya dado victoria sobre todos aquellos que desean mal sobre ti, no te olvides de mí. Ten presente ese pacto de amistad que hicimos. 24 años después de esas palabras, David está en el ejercicio de su reinado, en 2 Samuel capítulo 9. Dios ha puesto a sus enemigos en sus manos, le ha dado victoria y ha extendido sus territorios. Y en ese momento, David se acuerda en 2 Samuel 9, 1, y pregunta en voz alta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia? Y le dijeron: mira rey, el que puede responder esta pregunta es Siba. Él fue funcionario del gobierno anterior, por lo tanto debe tener información relativa a lo que tú estás preguntando. Llamaron a Siba y Siba le dice: sí, señor, queda alguien vivo de la casa de Saúl, pero está lejos, está en Maquir, está en una ciudad llamada Lodebar. Se llama Mefiboset, es hijo de Jonatán y nieto de Saúl. David lo hizo traer de inmediato. Cuando Mefiboset llegó delante de David, se postró sobre su rostro y David le dijo: ¿tú eres Mefiboset? Y él respondió: sí, señor, yo soy, he aquí tu siervo. Y él le dice: no tengas miedo, le dice David, ponga atención a eso. David le dice: no tengas miedo, porque yo voy a hacer misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre. Y David le dice a Siba: ven para acá. Desde hoy tú y tu familia van a trabajar para él, van a granjear para él. Y todo lo que fue de Saúl lo van a devolver para él. Y se da vuelta a Mefiboset y le dice: y tú vas a comer a mi mesa desde ahora y para siempre. Hermanos míos, a partir de esta historia que yo les acabo de contar, y cuyos relatos ustedes pueden revisar ahí en 2 Samuel capítulo 9, 1 Samuel capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18, quiero extraer algunas lecciones de vida que nos van a servir mucho en este tiempo.
A lo menos 5 lecciones de vida que nos van a ayudar a poder meditar, a afirmar nuestro corazón. Número 1, la importancia de formar coyunturas con hombres y mujeres de Dios. La importancia de formar coyunturas, de formar amistades, de tener partners espirituales, personas que nos va a sostener. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 4:9, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si uno cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La importancia de tener amigos en el Señor, mis hermanos. David era de aproximadamente 20 años menor que Jonatán, rompiendo incluso el paradigma de que solamente podemos ser amigos de gente de nuestra edad, de coetáneos nuestros. Rompiendo ese paradigma, David y Jonatán, a pesar de ser 20 años menor David, se generó una amistad irrompible, a prueba de todo. Eso hace, muchas veces, cuando no tenemos en claro esto, pasa que las iglesias comienzan a fragmentarse, las iglesias comienzan a dividirse, y de manera muy sutil y muy subterránea, comienzan en una misma familia a haber muchas banderas. Por un lado los jóvenes, por otro lado los adultos mayores, por otro lado los matrimonios, por otro lado las hermanas, y comienzan a armarse trincheras que en nada favorecen la unidad del cuerpo de Cristo. Dios habla de un cuerpo perfectamente articulado, cuya cabeza es Cristo. Primera lección que podemos sacar de esto, hermanos míos, la importancia de formar coyunturas con hombres y mujeres de fe, con hombres y mujeres que nos van a sostener en el momento de dificultad, con hombres y mujeres que nos van a sostener, que van a poner su brazo, que nos van a levantar y que incluso van a estar dispuestos a exhortarnos cuando sea necesario, cuando nos vean que nos estamos apartando del camino. Mi pregunta es, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros una persona que no tiene al Espíritu de Dios dentro de él? ¿Qué consejo nos puede dar una amistad del mundo, una persona que no conoce a Cristo? No creo que nos pueda dar un buen consejo. Por eso, la primera lección que sacamos de esta historia es la importancia de formar coyunturas, de formar lazos, de formar amistad con hombres y mujeres, sin importar la edad, que aman, que dan toda su vida y tienen toda su fe puesta en el Señor. Eso es lo primero. Lo segundo, la importancia de ser obedientes a la voluntad de Dios. Jonatán prefirió aceptar la voluntad de Dios, aunque eso significara de que él no iba a ser rey. Y una vez que asume la voluntad de Dios, le dice a David, David, Dios te eligió a ti como rey. Y lo único que yo te pido es que me dejes estar a tu lado. La intención del corazón de Jonatán siempre fue pelear al lado de David, estar al lado de él, pelear para su ejército. Parece que mucha gente hoy en día está dispuesta a acatar la voluntad de Dios siempre y cuando esa voluntad se alinee con la mía. Y cuando la voluntad de Dios se aleje de mi voluntad, no estamos dispuestos a acatarlo. Eso no es aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Es buena porque nos hace bien. Es agradable porque es como cuando tú estás con calor y te metes a una ducha fría, es agradable. La voluntad de Dios es buena, nos hace bien, es agradable y a la vez es perfecta, es decir, alinea todo. Es decir, no hay área de tu vida que no vaya a quedar cubierta cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos míos, hay gente que solamente está dispuesta a acatar la voluntad de Dios cuando esa voluntad de Dios se alinea con mi voluntad. Pero no está dispuesta a acatar la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios es diferente a las cosas que yo quiero, a las cosas que yo sueño, a las cosas que yo anhelo. La segunda lección que podemos sacar de esta historia es que Jonatán estuvo dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, aunque eso significara de que él no iba a ser rey. Un hombre dispuesto a aceptar los designios y la voluntad de Dios. Tercera lección que podemos sacar de esto, hermanos míos, es que Jonatán no se dejó tentar por el poder. Cuando él increpa a su padre diciéndole, padre, ¿pero qué ha hecho David? David ha peleado por ti. David se la ha jugado por el reino.
te ha sido fiel, te ha sido leal. ¿Por qué quieres tú matarlo? Si él ha hecho todo lo contrario contigo. E increpa a su padre. El padre le dice lo siguiente, tú lo puedes revisar. Le dice, mientras este hombre, refiriéndose a David, esté vivo, tu reino va a ser un reino que esté puesto en riesgo. En otras palabras, le está diciendo a ti, Jonatán, no te conviene que ese hombre esté vivo, porque si ese hombre está vivo y está gozando de la fama que hoy día tiene del pueblo, lo más seguro que mañana, tal vez él termine siendo rey y no tú. Ante esas palabras, ¿qué hace Jonatán? Le pasó lo mismo que le pasó a Jesús en la tentación ahí en el desierto, cuando el diablo le dice, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Dios nos libre de dejarnos tentar. Jonatán y Jesús no lo permitieron. Y muchas veces el enemigo va a querer decirnos, mira, el que tiene que estar al frente eres tú. Tú eres el más capacitado. Tú tienes más trayectoria, tú tienes más años. Y muchas veces, como le digo, hay personas que venderían a su madre por un poco de poder. Hay personas que traicionarían a sus amigos por un poco de poder. Hay personas que venderían a todo el mundo por un poco de poder. Jesús no lo hizo en la tentación del monte. Jonatán no lo hizo cuando su padre, usado por el diablo, le dice, mira, tu reino está en riesgo. Jonatán entendía que la voluntad de Dios estaba por sobre la voluntad individual. Cuarta lección que podemos sacar, que David no olvidó lo que le prometió a su amigo Jonatán hace 24 años atrás. ¿Y qué podemos decir de esto, mis hermanos? Podemos decir que Dios nunca olvida sus promesas. Dios siempre cumplirá lo que prometió. Dios nunca va a desechar una promesa que ha hecho a tu vida, a tu familia. Y Dios trabaja para ello. Dios no va a llegar ni tarde, ni se va a adelantar. Dios siempre va a llegar a tiempo y nunca va a olvidar las promesas que te ha hecho. Nunca las va a olvidar. David cumplió su promesa. Dios cumplirá su promesa en tu vida. La quinta lección que podemos sacar es la siguiente. Que la gente que tiene mucha infelicidad en el corazón es porque no conoce el corazón de Dios. Eso le ocurrió en el corazón a Mefiboset. En su corazón pensó que David lo estaba trayendo para hacerle mal. Pensó que David lo había ido a buscar para exterminar a toda la familia de Saúl. Tenía un corazón fugitivo, tenía un corazón con miedo, sin gozo, sin alegría. Por eso estaba escondido en Lodebar, en un lugar de insignificancia. Porque él tenía miedo de que David pudiera hacerle daño. ¿Sabes por qué pasa eso, hermanos míos? Eso es producto de que Mefiboset no conocía el corazón de David. Mefiboset no conocía el amor que David sentía por su padre. Eso es por desconocer de que entre ellos, entre su padre Jonatán y David, había un pacto entre ellos, un pacto de amistad, un pacto de lealtad. Mira, lo mismo pasa con el ser humano, lo mismo pasa con la gente sin Cristo. Es muy parecido al corazón de Mefiboset. Le tienen miedo a Dios, lo ven como un anciano enojado, esperando que nos equivoquemos para poder castigarnos. Ven a Dios como un tirano que disfruta ver sufrir a la humanidad, que disfruta ver sufrir al mundo destruirse, ver a niños morir. Ven a Dios como un ser dispuesto a castigarlos, porque ignoran en sus corazones de que Dios es un Dios que los ama, que entregó a su único hijo por ellos. Desconocen en sus corazones que Dios tiene pensamientos de bien para ellos, como lo decía el profeta Jeremías, pensamientos de bien, de bienestar y no de calamidad. Ellos están así, con tristeza en sus corazones, vacíos, carentes de gozo y de paz, porque no conocen el corazón de Dios. No saben que Dios los anhela, que los espera como el Padre al Hijo pródigo. Y ahí es donde entramos nosotros, somos responsables de poder
que ellos conozcan el corazón de Dios y se enteren de cuánto Dios les ama, de cuántos pensamientos de bien tiene para ellos y de cuánto les anhela poder abrazarles, poder poner anillo en sus manos y vestido. Ahora, hermanos míos, quiero invitarlos a que podamos, a partir de esta reflexión, que podamos a partir de esta palabra, dejar que el Espíritu Santo nos ministre y poder comenzar a formar coyunturas con hombres y mujeres de fe. Que podamos comenzar a ser obedientes a la voluntad de Dios, sin importar si la voluntad de Dios no va por la misma línea de lo que va mi deseo, mi voluntad. Siempre la de Él va a ser mejor. Empezar a preparar nuestro corazón, como el corazón de Jonatán, que no se dejó ser tentado por el poder. La cuarta cosa, que David no olvidó lo que le había prometido a Jonatán, y así Dios tampoco olvida sus promesas. Y lo otro, de que la gente tiene mucha infelicidad en su corazón en este tiempo, porque desconoce el corazón de Dios. Y somos los responsables de darles a conocer de que Dios les ama, de que Dios les está esperando, y que no importa el tamaño del cual sea su pecado, Dios tiene el poder para perdonarles, para limpiarles, y que el corazón de Dios siempre ha estado disponible para ellos con pensamientos de bienestar. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo, muchas bendiciones, y que este día domingo sea un domingo de mucha reflexión, de oración y de prepararse para esta cuarta etapa en donde vamos a ser usados por Dios. Dios les bendiga. Un gran abrazo.